Como cada semana en Easy Promos, os traemos las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y esta semana te hablaré sobre cómo YouTube está enfocado en convertirse en una plataforma de ventas. También el crecimiento de Twitter y actualizaciones de Instagram. También te diré cuál es la red social que más comparte los datos de sus usuarios con terceros y la eliminación de contenido político en una de las grandes plataformas. Y también te contaré sobre cómo TikTok está llevándose a los moderadores de otras redes sociales y la nueva forma de dividir pagos en Facebook Messenger. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. YouTube añade nuevas formas de ganar dinero con los Shorts. Entre estas nuevas formas de monetización se incluye la posibilidad de patrocinios y de poder efectuar compras directamente desde un Short, lo que forma parte de la estrategia general en YouTube de permitir diversas vías de incorporar a la experiencia del contenido la opción de poder adquirir productos o servicios relacionados por los mismos vídeos y así evitar tener que salir de la plataforma para efectuar las compras. Esto permitirá potenciar esta nueva categoría de vídeos de corta duración, intentando competir contra el referente generalizado que supone TikTok. Aparte, los Shorts también incorporarán próximamente nuevos efectos y opciones de edición, además de la posibilidad de responder a los comentarios mediante la creación de un Short al estilo de lo que sucede en la red social china. YouTube quiere convertirse en un e-commerce. YouTube tiene previsto presentar antes de que termine el año una nueva herramienta que permitirá a los creadores comercializar los productos que aparecen en sus vídeos con descuentos y promociones especiales. Y es que según un estudio reciente citado por Google, el 89% de los consumidores confía en las recomendaciones de los youtubers. Y es por ello que quiere convertirse en un e-commerce y que la gente pueda comprar sin salir de la plataforma. YouTube también quiere montarse en la ola de los NFTs. Pues sí, intentando plantar cara a TikTok o a Instagram, YouTube incorporará más formas de hacer dinero tomando en cuenta los tokens no fungibles, los famosos NFTs. Los NFTs pretenden ser usados para permitir una forma de verificar vídeos, fotos y todo tipo de arte para poder venderlo a los seguidores. Aunque sabiendo que esta tecnología ya está rodeada de fallos y estafas, la plataforma reconoce que hay mucho que considerar para asegurarse de que abordarán estas nuevas tecnologías de manera responsable. Meta se rinde y pagará $90 millones para zanjar las demandas de privacidad. Facebook supuestamente sobrepasó sus límites en 2010 y 2011 al usar cookies de seguimiento que monitorizaba la navegación después de que los usuarios cerraran la sesión, a pesar de las promesas de lo contrario, porque decían que no lo hacían. Y según el Tribunal de Apelaciones, Facebook necesitaba el consentimiento para la recopilación de estos datos, y el uso ilegal de datos personales creó un daño económico según la sentencia. Y Meta había triunfado 3 veces en los tribunales antes del dictamen de 2020, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó esta vez a escuchar la apelación de Meta, y por eso pagará nada más y nada menos que $90 millones. Instagram introduce los me gusta en las historias. La plataforma de Meta ha introducido un cambio en las historias, es que ahora los usuarios podrán indicar que les ha gustado el contenido sin tener que enviar un mensaje privado, evitando así de esta forma saturar la bandeja de entrada. TikTok se está llevando a cientos de moderadores de contenido de Facebook e Instagram al ofrecerles unos salarios más altos. Una reciente investigación llevada a cabo por el Financial Times ha revelado que cientos de trabajadores encargados de moderar el contenido de Facebook e Instagram se han marchado a su acérrima rival y lo han hecho atraídos por las mejores condiciones de trabajo. Y es que los usuarios de TikTok no se escapan del contenido violento y nocivo, por lo que la app de vídeos cortos china ha decidido reforzar sus equipos en Europa encargados de controlar que todo lo que publica en la red social cumpla con las normas de la compañía. Y por esta razón, desde enero de 2021, casi 200 personas provenientes de empresas de subcontratas como Accenture, Covalent y CPL se han sumado a la sede central de ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok en Dublín, y ahora trabaja para ellos. TikTok es la app social que más datos comparte con terceros por delante de Telegram y Twitter. Pues sí, así se desprende de una investigación realizada por URL Genius en la que se han analizado un total de 200 aplicaciones móviles para detectar qué datos comparten con terceros o con apps del propio desarrollador. Y para ello han utilizado la función de registrar la actividad de la aplicación añadida en iOS
15.2 por Apple. Y así, la plataforma de vídeos cortos para móviles, TikTok, es la app social que más datos comparte con terceros con 13. Y esto le sitúa por delante de Telegram con 9, Twitter con 6 y YouTube con 4 en este apartado. Twitter supera los 217 millones de usuarios diarios. Twitter ha publicado los resultados correspondientes al cuarto trimestre del año 2021, en el que añadió 6 millones de usuarios diarios con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, el dato a nivel anual refleja un pobre crecimiento de la base de usuarios en su país natal, Estados Unidos, donde proceden la mayor parte de los ingresos publicitarios de la compañía. Y es que en este último año, Twitter únicamente ha sumado 1 millón de usuarios en Estados Unidos, y en la actualidad cuenta con 38 millones de usuarios diarios en ese país, mientras que a principios de 2020, hace 2 años, tenía 36 millones. Poco incremento para ser el mercado en el que obtiene más dinero. LinkedIn cree tener una solución para la convivencia en redes sociales: eliminar el contenido político. Así lo ha adelantado el CEO de la red social, Ryan Roslansky, en una entrevista con el Wall Street Journal. El directivo ha explicado que en los últimos años han recibido muchas críticas de los usuarios por el aumento del contenido político que se estaba dando en LinkedIn, una red social que está destinada fundamentalmente a establecer relaciones profesionales. Y es por ello que decidieron crear un botón con estas características, que es una solución con la que evitan el debate que se ha estado dando en los últimos años sobre si estas plataformas deberían moderar o no determinados contenidos de forma proactiva, aunque obviamente esta es una decisión más fácil para una plataforma de esta naturaleza. Facebook Messenger permite dividir pagos entre amigos. La funcionalidad recibe el nombre de Split Payments, que ya ha sido probada por la compañía a finales del año pasado, y ahora se lanza oficialmente para todos los usuarios de la app, tanto en dispositivos iOS como Android en Estados Unidos. De momento, se desconoce cuándo podría llegar a otros mercados, ya que Facebook no se ha pronunciado sobre ello. Para usar la funcionalidad de Split Payments, tan solo hay que pulsar sobre el icono con el símbolo más en un chat de grupo, y entonces se abrirá una serie de opciones y hay que seleccionar la opción Pagos. Y entonces bastará con pulsar el botón Comenzar y ya podrás dividir cualquier cuenta entre las personas que elijas dentro del grupo. Y nada más, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola este contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.